Bienvenido. Tengo el placer de contar con un periodista especializado en África y es un honor para mí contar con Alfonso Armada. ¿Qué tal estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, Alfonso Mas Oliver, que ya ha entrado muchas veces en el canal y te agradezco un montón tu tiempo y que encantado de tenerte. Hola Alberto, igualmente, como siempre. Bueno, aunque algunas veces habíamos hablado brevemente de Ruanda, hoy vamos a profundizar más. Hemos hablado de muchos países, de Ruanda yo creo que habíamos hablado muy poquito. Alfonso Mas Oliver, empiezo por ti. No sé si quieres hacer una pequeña radiografía de cómo ves en la actualidad el país. Bueno, Ruanda es un país, bueno, cada país del continente africano tiene sus complejidades y sus diferencias respecto a los demás, ¿no? Pero sí que es verdad que Ruanda es un país, al menos en la región, ¿no? Comparándolo con otros de la zona, como puede ser Burundi, o puede ser República Democrática del Congo, o incluso, en ciertos aspectos, Kenia, es un país que llama mucho la atención por la apariencia que muestra, ¿no? Al visitante. La capital es una capital, sobre todo en su zona central, en su zona centro, muy desarrollada, muy limpia, muy bien pavimentada, muy bien cuidada. Y lamentablemente las cosas como son, llama la atención, ¿no? Con respecto a otras capitales, por supuesto, prácticamente la totalidad, pues sus zonas centrales pues, están bastante bien cuidadas, pero luego ya sales un poco de ahí y ya pues te sueles encontrar un poco escenas eh, eh, más miserables, vamos a decir. Y sin embargo, en Kigali, la capital de Ruanda, no, ¿no? Entonces, eso ya es una primera llamada de atención, ¿no? ¿Cómo puede ser que un país que es tan pequeño en comparación con el resto de países africanos, ¿no? No es el más pequeño, ¿no? No es Lesoto, pero es bastante minúsculo y sin embargo no tiene grandes recursos naturales, no es un país que digas que tiene grandes empresas internacionales asentadas ahí, alguna tiene, lógicamente, pero no llega al nivel, por ejemplo, de Kenia, no llega al nivel de Kinshasa en ese sentido, y sin embargo, pues eso, ¿no? Tienes bastante orden, bastante desarrollo, lo cual, pues claro, da para tirar muchas mantas, ¿no? De dónde sale ese dinero, cómo se ha distribuido ese dinero. eh, y yo creo que a la hora de mirar de Ruanda es eso, ¿no? Mirar que es un país eh, con ese aspecto diferenciador y preguntarnos el porqué de las cosas, ¿no? Como puede ser que un país que hace 30 años ocurrió un genocidio que destrozó a nivel económico y a nivel social el país y sin embargo ahora nos encontramos con estas, ¿no? Y es un recorrido muy interesante, yo creo. Alfonso Armada, no sé si quieres hablar de ese recorrido un Sí, poquito. bueno, yo creo que da una pista muy interesante. Primero, ¿por qué Ruanda es un país tan fascinante y tan sorprendente, ¿no? Yo establecería voy a hacer una relación así quizás un poco arbitraria, pero a ver también qué le parece a Alfonso. Yo veo algunas concomitancias entre Ruanda e Israel, sobre todo por su propia historia y cómo la han utilizado de cara a su proyección exterior. A Israel, bueno, es fruto de lo que ocurrió en Europa en la Segunda Guerra Mundial, un poco la mala conciencia occidental y pues, sobre todo la apuesta del mundo anglosajón, sobre todo del Reino Unido, y después con el apoyo de Naciones Unidas para crear una patria para los judíos, un poco para evitar que volviera a ocurrir lo que ocurrió en Alemania y en todo el entorno ocupado por los nazis, ¿no? Y esto a Israel le ha ido muy bien para justificar bueno, su nacimiento, su razón de ser y hasta el punto de justificar políticas últimamente deplorables, ¿no? Pero de fondo está esa especie como de culpa, sobre todo occidental, pero no solo, por lo que ocurrió durante el genocidio. Ruanda también sufrió, como mencionaba Alfonso, un genocidio tremendo en el verano del año 94. En 3 meses, recordemos que fueron asesinadas 800.000 personas, en su inmensa mayoría tutsis, y esto ha pesado, por supuesto, pesa en la historia de Ruanda y pesa también en la mala conciencia de Occidente, especialmente del mundo anglosajón, porque es muy importante, Ruanda fue inicialmente colonizada por los alemanes, después de la derrota alemana
en la Primera Guerra Mundial, fue colocada bajo tutela de Bélgica, fue colonizada después por Bélgica, tanto Ruanda como Burundi, y también el Congo, pero sobre todo Ruanda-Burundi, que es lo que forma una especie como de comunidad. Y la influencia belga fue determinante, ¿no? Y además que hizo mucho hincapié en el aspecto étnico de Ruanda. Porque es verdad que había, bueno, diferentes tipos de ocupaciones y, bueno, y características étnicas distintas que fueron potenciadas por los belgas, yo creo, para sacarle mejor rendimiento a la colonización, ¿no? Ellos potenciaron sobre todo la minoría tutsi y además haciendo hincapié en que tenían rasgos más esbeltos, más bellos y que estaban como naturalmente predestinados para gobernar. En su inmensa mayoría eran ganaderos, pero no todos, y había una gran mayoría hutu, el 84%, esto ha variado poco en los últimos años a pesar del genocidio, y los belgas también, esto además aparecía en los carnets de identidad que establecieron los belgas. En el carnet aparecía si uno era Hutu, Tutsi o Tua, que es la minoría pigmea, eran un 2% de la población más o menos. Y hacían hincapié en que los Hutus estaban como predestinados para trabajar la tierra, para obedecer más que para gobernar. Y esto fomentó, yo creo que una especie de conciencia racial que creó mucho resentimiento, ¿no? Y cuando hubo bastantes enfrentamientos, pero sobre todo tras la independencia en los años 60, en que la mayoría Hutu se impuso, se ha hablado de la revolución Hutu, que impuso el poder. Y esto dio lugar a una serie de matanzas durante bastantes años y provocó que una parte de la élite, sobre todo Tutsi, emigrara a países como Uganda, donde se creó un movimiento político y militar que daría lugar, con el paso del tiempo, a una guerrilla que tuvo el apoyo de Museveni. De hecho, la guerrilla Tutsi, que resultó muy eficaz, contribuyó también a la toma del poder de Yoweri Museveni en Uganda. Y esto al final le ayudó cuando los Tutsis volvieron a atacar a Ruanda en el año 90 y esto desencadenó pues, un conflicto militar y político. Intervino Naciones Unidas y se llegó a un acuerdo para tratar de construir una Ruanda democrática, celebrando unas elecciones y compartiendo el poder. Esto saltó por los aires en el 7 de julio, perdón, el 7 de abril de 1994, cuando el avión en el que volvían a la capital de Ruanda, Kigali, el presidente ruandés, Juvenal Habyarimana, que iba acompañado del presidente de Burundi, Ciprián Ntaryamira, el avión fue derribado por un misil y esto desencadenó el genocidio. El genocidio, como decía antes, provocó una matanza impresionante. En 3 meses fueron asesinados, pues eso, 800.000 personas, tutsis en su mayoría, pero también hubo, la primera ministra era partidaria de compartir el poder, fue asesinada, era hutu, y también fueron asesinados 10 cascos azules belgas y muchos hutus partidarios de compartir el poder. Bueno, esto después dio lugar bueno, a una serie de circunstancias, pero esta es un poco la base del futuro de Ruanda, porque cuando las tropas tutsis tomaron el poder, con Paul Kagame, que es el actual presidente a la cabeza, el país está fundado bueno, sobre el genocidio y la política oficial de Ruanda trata de evitar que un genocidio vuelva a producirse, ¿no? Y esto ha creado un régimen que aparentemente es democrático, pero con muchas notas a pie de página y con un control político, militar absoluto, ¿no? Y además con un servicio de inteligencia, un servicio secreto muy eficaz que se ha dedicado a ir eliminando a cualquier sombra que pueda poner en duda el poder de Kagame. Alfonso, Sí, Masoliver. me ha parecido muy interesante la comparación con Israel, ¿no? Porque es verdad que, claro, ese sentimiento de culpa que ha podido despertar en ciertos países europeos, occidentales, el tema del genocidio, eh, ha facilitado mucho las ayudas al desarrollo, ¿no? Eh, no me acuerdo de los números exactos, pero con total seguridad puedo decir que si nosotros cogemos el monto de ayuda total que recibe, por ejemplo, Nigeria, ¿no? Que es el país más poblado del continente, eh, y lo dividimos entre los nigerianos, ¿no? Y cogemos el total que recibió Uganda, por ejemplo, en 2024, que fueron más o menos 1.500.000, 1.000 millones, entre 1.000 millones y 1.500.000 de dólares. Y lo dividimos entre toda la población ruandesa,
la cantidad que toca de ayuda, por así decirlo, a la población ruandesa con respecto a la población nigeriana es desproporcionada, ¿no? No tiene nada que ver, pese a que en términos absolutos países como Nigeria reciban más. Entonces, ha habido mucha ayuda al desarrollo, ¿no? La mayoría, lógicamente, perteneciente de países europeos, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos también ha dado mucho, Estados Unidos ha contribuido mucho en temas de defensa, la Unión Europea ha contribuido mucho en temas de defensa, porque claro, en el momento en el que tú encuentras un socio en la región, porque es un socio, eh, dices, oye, mira, yo necesito que me vaya en el norte de Mozambique alguna fuerza que combata al terrorismo islámico que actúa ahí en el norte y que me está dificultando objetivamente hablando, la extracción de recursos, ¿no? De gas natural que hay ahí en el norte de Mozambique. Pero claro, no te voy a mandar a soldados portugueses, que los hay, ¿no? Soldados portugueses en Maputo, pero no te los voy a mandar a pegarse tiros, ¿no? No te voy a mandar soldados españoles o ingleses, ¿no? Ya se intentó con mercenarios sudafricanos, perdona, ya se intentó con el propio grupo Wagner, nada de esto funcionó y finalmente la Unión Europea le dijo a Ruanda, oye, mira, te doy 40 millones de dólares para desarrollar tu armamento, vamos, para comprar armas, básicamente, porque la Unión Europea no puede dar armas tal cual a un país africano porque hay una norma que impide que esto se haga para evitar que esas armas caigan, en un hipotético caso, en manos de grupos rebeldes, ¿no? Como ha ocurrido incontables veces. Entonces, lo que se hace es darles dinero y luego Ruanda compra con ese dinero las armas, ¿no? Que al final echa la ley, echa la trampa, ¿no? No te doy armas, pero te doy dinero para que compres las armas, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Que teóricamente con ese dinero Ruanda lo gasta en un equipamiento militar para combatir en el norte de Mozambique al terrorismo armado. Sí que es verdad que Ruanda, soldados ruandeses están en el norte de Mozambique, sí que es verdad que combaten de forma activa contra el terrorismo. Lo que no sabemos es si la totalidad de ese dinero se ha destinado a esa misión concreta o no. Porque, claro, las acciones bélicas en las que participa el ejército ruandés no se limitan a Mozambique. También tienen una fuerte alianza con Uganda, también tienen, según incontables investigaciones de Naciones Unidas y de periodistas y de todo tipo, y la lógica más aplastante, también tienen su facción armada, que es el M23 en el este del Congo, ¿no? Entonces, claro, tenemos que tener en cuenta que cuando la Unión Europea da dinero con una finalidad a Ruanda, ese dinero a lo mejor no, pero claro, a falta de información se permite la especulación. No sabemos si parte de ese dinero se está destinando pues bueno, a expoliar y a saquear recursos en la vecina República Democrática del Congo, ¿no? Entonces, claro, tenemos este país y dicen, ¿no? ¿Y por qué nadie le para? ¿Por qué no tal? Porque yo escribí un artículo hace no mucho, y con esto termino, en el que iba una por una las relaciones de Paul Kagame o de Ruanda, pero bueno, casi que es lo mismo, con terceros países, con Estados Unidos, con la Unión Europea, con Reino Unido, con Irán, con Rusia. Y con todos tiene algo. Con Rusia tiene un tema de desarrollo de energías eólicas. Con Irán tiene no me acuerdo qué acuerdo tenía con Irán, pero con Irán tenía algo. Entonces, claro, Paul Kagame es un tío muy inteligente y ha encontrado la manera, un poco como hizo en su momento Sissoko Embalo en Bissau, aunque ahora está exiliado en Brazzaville, de llevarse bien con todos. Entonces, si alguien quisiera hacer daño al régimen de Paul Kagame, dices, bueno, voy a buscar un sponsor externo, ¿no? Un grupo disidente que haya dentro de Ruanda, me refiero. Oye, pues mira, vamos a hablar con los yanquis. No, los yanquis están a decir que no porque son aliados. Bueno, pues vamos a hablar con los rusos, que en teoría son lo opuesto. No, los rusos también son aliados. Bueno, pues con los chinos. No, con los chinos no. Los chinos tienen muchísimas cosas en Kigali. Entonces, claro, se ha blindado cuando tú eres lo que decía Alfonso, ¿no? En teoría es una democracia que lleva teniendo el mismo presidente desde hace 25 años, ¿no? Cuando tú eres un líder autoritario y te quieres librar de que la disidencia encuentre aliados en el exterior, pues me voy a llevar bien con todos. Y eso Paul Kagame lo ha hecho de fábula, ¿no? Y así está, y ahí sigue sin intentos de golpes de Estado, sin que haya grupos armados pululando por Ruanda con total libertad como había hace 30 años. Cero disidencia armada
organizada en términos de sabotaje contra Paul Kagame, ¿no? Y eso es porque, claro, porque se lleva bien con todos. Bueno, yo creo que la eficacia, a fin de cuentas, de cara al mundo occidental ha sido como su banderín de enganche, un poco su propaganda, ¿no? Su publicidad. Mirad un poco el entorno en el que estamos, mirad lo que pasa en la República Democrática de Congo, en Congo-Brazzaville, lo que pasa en Uganda incluso, lo que pasa en Burundi, lo que pasa en Tanzania, y bueno, y Ruanda, pues es un país, como decías, pues muy limpio, que funciona, donde hay un ejército muy eficaz, que al final pues ha demostrado su capacidad disuasoria actuando no solo en Mozambique, sino también en República Centroafricana. Y no sé si han actuado también en misiones de paz de Naciones Unidas, porque es un ejército que, bueno, que cuando derrotó a los Hutus, demostró que era un ejército muy eficaz, en el que también cometieron algunos abusos y también algunos crímenes de guerra, pero bueno, esta especie como de salvoconducto que evita el genocidio ha hecho que las críticas de organizaciones de derechos humanos contra Kagame no hayan sido tenidas muy en cuenta por los países donantes, que han pensado que, bueno, más vale el mal menor de un país como el que de la Ruanda de Kagame que ponerse muy exquisitos cuando el entorno es muchísimo peor, ¿no? Y esto lo ha utilizado también muy bien Israel, ¿no? Las atrocidades que comete Israel, pues bueno, se justifican porque frente pues tiene pues eso, el mundo árabe que está muy, muy, muy poco cohesionado y después, bueno, Hamas como una especie de enemigo y aparte los aliados que tenía Hamas en el entorno de Oriente Próximo. También es interesante la relación estrecha que tiene, tú decías que bueno, tiene relación con muchos países porque en eso Kagame ha sido muy hábil, pero también con Israel. Yo creo que la forma de funcionar tanto del ejército como del servicio secreto ruandés tiene mucho que ver y además creo que estoy bastante convencido que te recibe entrenamiento y mucha tecnología y mucha inteligencia por parte de Israel, ¿no? Tiene una forma de actuar muy eficaz y la verdad que lo ha demostrado, ¿no? Hay un libro muy interesante de una periodista británica, Michaela Wrong, que tristemente no está traducido al español, que se llama No Molestar, Do Not Disturb, y ella cuenta algunas de las operaciones organizadas por Kagame en países extranjeros para liquidar a antiguos miembros de la cúpula ruandesa que se enfrentaron a Kagame, ¿no? En concreto, pues el jefe del servicio secreto interior que fue eliminado, estrangulado en Sudáfrica, ¿no? Y hay varios casos que documenta de forma muy pormenorizada, ¿no? Las acusaciones contra Kagame son durísimas, pero bueno, esto no ha hecho mella en el prestigio exterior de Kagame, ¿no? Creo que esta especie como de casi de escudo protector que se impone el genocidio le ha servido para seguir bandeándose. Y sobre lo que decías bueno, una de las explicaciones de la proyección exterior de Ruanda es su propia habilidad, pero también es un país que tiene pocos recursos, sin embargo, es uno de los grandes exportadores mundiales de coltán y de otros minerales valiosos que evidentemente ¿de dónde lo saca? Pues del este de Congo, donde como decía, hablabas de la guerrilla M23 y bueno, se ha hablado muchas veces pues de las concomitancias entre estas guerrillas, quién las está patrocinando e incluso ante intervenciones del propio ejército ruandés de forma encubierta, igual que hace Rusia o ha hecho al principio cuando invadió Crimea con soldados que no llevaban insignias, pues también no sería raro que también unidades ruandesas sin insignias pues estuvieran también operando en el este de Congo. Que esto empezó también después del genocidio, porque después del genocidio buena parte de los responsables se refugiaron en Congo, en el este del Congo, muchos encontraron refugio en las masas de refugiados que se instalaron en torno a Goma y hasta que 2 años después, en el año, si no recuerdo mal, en el año 96, cuando Ruanda atacó a estas bases de los antiguos genocidas dentro de los campos, huyeron al interior del Congo y en esta persecución llegaron hasta Kinshasa, la capital de Congo, y derribaron el régimen y colocaron ahí un títere que era Kabila, Laurent Kabila, un antiguo guerrillero que había luchado con el Che Guevara hace muchísimos años y creó un régimen afín, ¿no? Ahora las cosas no son así, ahora hay un enfrentamiento claro entre el Congo y Ruanda, con la paradoja de que hace relativamente poco tiempo Trump, con esta especie como de entusiasmo tan curioso que tiene por la paz, que dice que esto le hace que merezca más que nadie el Nobel de la Paz, pues hizo que los líderes de Ruanda y de Congo se reunieran en la Casa Blanca para firmar un acuerdo de paz, no se dieron la mano, por cierto, mientras seguían los combates en el este de Congo, ¿no? Y de hecho, después de firmar esta supuesta paz, pues los combates siguen allí. Es una zona del Congo completamente abandonada de Kinshasa y del mundo. La misión de paz de Naciones Unidas en Congo sigue siendo un desastre y bueno, y quien impone su ley allí y quien saca más beneficio económico sin duda es Ruanda. Es que es curioso con el tema de Kagame, ¿no? Porque tras el genocidio es lo que, en teoría, no existen las etnias a día de hoy en Ruanda, ¿no? Están Hay prohibidas, ¿no? ejércitos legales, ¿no?
está como, hay como un sistema de castas, de clases, no sé si de la A a la D o de la A a la E, no me acuerdo, en lo que, bueno, pues en función de tu estatus socioeconómico, pues tú estás más alto o tú estás más bajo, ¿no? A ver, bueno, eso ya tiene truco, ¿no? Porque si los Tutsis, por norma general, económicamente estaban mejor asentados, de hecho el propio Kagame nació Tutsi, pues claro, en el momento en el que tú conviertes en este nuevo sistema, el resultado es el mismo, ¿no? O sea, tú no estás acabando con la desigualdad, lo único que estás haciendo es que la desigualdad tenga otro nombre, ¿no? Entonces, bueno, eso sigue ahí. Pero a nivel interno eso, ¿no? El concepto de identificarte por tu etnia es que no se puede. Y sin embargo, en su política exterior sí que existe la etnia, sí que existe el Tutsi, sí que existe el Hutu, ¿no? De hecho, él justifica, sin reconocer abiertamente su implicación con el M23, justifica las acciones del M23 en que, en el mismo, con la misma discursiva que utiliza el mismo M23, ¿no? Que están ahí para garantizar la seguridad de las poblaciones tutsis del este del Congo, ¿no? Estas que han estado desplazándose a la zona a lo largo de las últimas décadas. Entonces, claro, ya encontramos una incongruencia bastante fuerte entre lo que digo que soy, pero cómo actúo luego de cara afuera, ¿no? Luego sí que el M23 también utiliza otras retóricas, ¿no? Como que el gobierno del Congo es corrupto y desastroso y por lo tanto ellos vienen con un plan B, ¿no? También para traer a su lado a gente que no sea necesariamente Tutsi, ¿no? Pero claro, también se sostiene que hay una serie de grupos armados en el lado congoleño que amenazan la integridad territorial congoleña, grupos que hace ruandesa, perdona, grupos que hace años que no pisan Ruanda. Pero bueno, todo esto le sirve un poco como de excusa, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre al final? Pues bueno, efectivamente, lo que decía Alfonso, uno de los mayores exportadores de coltán, de oro, evidentemente el coltán pues suele ir mucho a China, mucho a la India. En el caso del oro, a Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Me contaba una vez un traficante en el lado ruandés, estamos en el lago Kivu, muy cerca de Gisenyi, pero por ahí, y me decía que es más fácil que nos caiga un árbol encima a que nos pillen con el contrabando, ¿no? Me decía. Entonces, está tan normalizado el contrabando de materias primas, ya sea por vías terrestres, ya sea en el mismo, me decía, hay un barco que se supone que carga plátanos una vez por semana, no me acuerdo, martes o miércoles, pues me decía, en ese barco van plátanos y oro, ¿no? Pero bueno, aquí es un sistema, claro, entonces cuando hablamos de la paz, de esto que decía Trump en teoría lo que parte de ese acuerdo venía a decir que se regularizase de alguna manera todo el transporte de materia prima congoleña a Kigali, ¿no? No cortaba ese transporte, no decía, oye, Ruanda, deja de llevarte las materias primas de los congoleños, no, decía, llévatelas, pero regúlalo un poquito, porque bueno, también lo podemos hacer de manera, pues claro, hemos firmado un trato donde yo me puedo llevar, tal, no sé qué. Entonces, claro, en ningún momento se puede, y por eso saltaba esa pista al principio, ¿no? En ningún momento se puede imaginar el desarrollo económico de Ruanda sin las riquezas congoleñas. Entonces, y el propio Kagame lo sabe, y por eso que haga lo que haga, puedo acabar. Dice, oye, vale, que no vaya el M23, que no haya grupos armados financiados por mí, pero lo que seguro que no va a rechazar, no va a aceptar nunca es que deje de fluirle las riquezas, que al final es el quid de la cuestión, ¿no? Claro, el congoleño te puede firmar, bueno, sí, ya veremos, pero luego, evidentemente, el congoleño no está dispuesto a dejar que eso ocurra y volvemos otra vez al eterno retorno de siempre en el este del Congo, ¿no? Eso es un problema, porque claro, tú eres un cúmulo de contradicciones. No existen los tutsis, pero defiendes a los tutsis. Eres un agente de seguridad para las potencias occidentales en República Centroafricana, en Mozambique y demás, pero a la vez eres uno de los mayores agentes desestabilizadores en República Democrática, bueno, en la región de los Grandes Lagos. Entonces, eres un demócrata, pero llevas gobernando 20 y pico años y cargándote a opositores y prohíbes reuniones de más de 5 personas. Entonces, es la contradicción. Soy amigo de Irán y soy amigo de Estados Unidos. Entonces, es un hombre absolutamente contradictorio en todos los sentidos, ¿no? El otro día leía que decía que él culpaba toda la situación al colonialismo, ¿no? Y yo decía, joder, sí que es verdad que el colonialismo tiene una parte de responsabilidad en lo sucedido en los Grandes Lagos y en Ruanda más concretamente, ¿no? Y de ahí ese sentimiento de culpa que puede haber, pero una cosa es eso y otra cosa es que Kagame no sea responsable de sus actos, ¿no? Y él utiliza mucho eso, ¿no? No es que el colonialismo nos dieron muy duro. Sí, desde luego, pero lleva siendo independiente
desde hace pues ya 60 años, tú has tenido el control del país durante 20 y pico años, tú tienes las herramientas para, oye, enfrentarte a las amenazas que haya contra tu país, porque eso es algo absolutamente legítimo, pero cuando tú te pones a desestabilizar al otro país, amigo mío, no culpes al colonialismo, y él se escuda mucho en eso, y eso es un problema, ¿no? Ujú. Porque claro, él sabe que funciona, pero bueno. Que podemos seguir, podemos seguir y seguir. La verdad es que no, este recurso de la culpa la tienen los occidentales, creo que está muy socorrido. Y curiosamente, a mí me llama la atención que también cuando hay debates en Madrid o en otros países, en otras ciudades de España, siempre acaba aflorando la culpa eterna de los europeos, que somos culpables de todo lo que pasa en África, ¿no? Es una visión, yo creo que muy paternalista y muy poco respetuosa hacia los propios africanos, ¿no? Porque ellos llevan mucho tiempo siendo independientes. Tengo amigos guineanos de Guinea Ecuatorial que dicen buena parte de estas culpas son nuestras y tenemos que encargarnos nosotros de cambiar las cosas, ¿no? Por supuesto que las empresas multinacionales se aprovechan de las circunstancias y que ha habido muchos abusos, pero la responsabilidad política de la situación en Ruanda es sobre todo de Kagame y sobre todo el ejército patriótico ruandés, bueno, que fue este movimiento militar que surgió en Uganda, pues cometió atrocidades cuando consiguió la victoria y desde que gobierna pues también actúa de forma bastante impune y sin ningún control. Entonces son responsabilidades y decisiones que toma el propio Kagame, que justifica pues bueno por la supervivencia política y por mantenerse en el poder hace lo que sea, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que ha conseguido, como decía Alfonso, una proyección internacional y una imagen pues en contraste con muchos otros líderes africanos. No respeta la democracia, pero mantiene el orden en su zona y permite que las materias primas fluyan. De hecho, buena parte de las discrepancias con Uganda, porque fueron aliados durante muchísimos años, tiene que ver precisamente con la explotación de materias primas en el este de Congo, porque ahí también Uganda tenía intereses, son fronterizos y ahí había, pues eso, son minas riquísimas y claro, al final el control de materias primas es fundamental. Y Congo, que sigue siendo un país completamente ingobernable, con un ejército corrupto y con un régimen que está lejísimos de toda la zona este, donde, en fin, la ley de la selva, dicho sea un poco de forma un poco abrupta, pues sigue reinando, ¿no? Y al final el más fuerte y el más hábil sigue siendo ahí, pues Ruanda, está claro, con el M23, que es la guerrilla que patrocinan. Sí, antes hablabas de la misión de Naciones Unidas. Yo me acuerdo una vez, en 2023, en Kivu Norte, yendo a la zona de los combates, me cruzo con un blindado de cascos azules pakistaníes que estaban ahí parando, ¿no? Ahí parados. Y me dicen, ¿a dónde vas? Y digo, pues a la zona de contacto. Y dicen, ¿estás loco? Y yo pensando, bueno, no sé si estoy loco, pero es que tú también deberías estar ahí, porque tienes un blindado y una ametralladora, ¿no? Pero evidentemente en la misión de la ONU no. Y prueba de ello fue cuando conquistaron Goma. O sea, los soldados de la ONU combatieron un día, los sudafricanos, a fuerza esa de acción rápida que tenían sudafricanos, tanzanos y creo que había un burundés, no me acuerdo, pero sudafricanos y tanzanos seguro. Y duró un día. Y luego después de ese día les hicieron la llamada y les dijeron, oye, ya no hay ejercicio de resistencia por vuestra parte contra el M23, ¿no? Y el M23 entró y desarmó a los soldados de la ONU que había ahí en algo que no se comentó, pero fue una humillación absoluta a la ONU, una más, ¿no? En el Congo se acumulan. Claro, lo que pasa también con el este del Congo, que beneficia a Ruanda, es que el M23 no es el único grupo que hay. Entonces, realmente el M23 un día desaparecerá y eso ocurrirá. Pero no nos quepa ninguna duda, porque el M23 también nace de otro grupo previo, de que cuando muera el M23 es como la ave fénix, resurgirá en otro nuevo grupo, ¿no? Porque al final, bueno, es cambiarle las siglas, le cambias las siglas, vuelves a empezar un poco de cero, porque todas las investigaciones se van al garete, porque ya empiezas con elucubraciones, ¿no? Porque claro, este nuevo grupo que tiene elementos el ex M23, seguro que también bebe de Ruanda, ya. Pero ya las pruebas que tenías de que había un grupo que se llamaba M23 y que estaba financiado por Ruanda ya se van al garete, porque ya no existe el M23. Y tienes que empezar otra vez de cero con todas las investigaciones. Y es que Alfonso lo hacía con mi edad y yo lo seguiré haciendo con la edad de Alfonso. O sea, porque al final son situaciones idénticas que cuando ya llega un momento en que es absolutamente insostenible en términos de imagen internacional, pues dicen, borrón y cuenta nueva. Y a mí que lo que me huele es que eso es lo que se está haciendo ahora, ¿no? Están diciendo, oye, el M23 está llegando al final de su vida útil,
Todavía les queda recorrido, ¿eh? No digo que vaya a ser este año porque tiene mucha zona ocupada, pero llegarán a un acuerdo, retirarán y dentro de 3 años otro grupo armado con viejos miembros, ¿no? Y vuelta a empezar. Pero vamos, que se lleva haciendo 30 años. 30 años. Pues bueno, chicos, no sé si queréis añadir alguna cosa más. Yo Si te no, sugiero, quizá para otra sesión que puedes organizar, pues el papel tan deslucido que ha tenido Naciones Unidas en Ruanda y en Congo, ¿no? Porque es una de las misiones, es la misión más numerosa de Naciones Unidas. No sé si han llegado a tener 20.000 hombres. Lleva ahí, pues eso, más de 2 décadas y la inoperancia ha sido absoluta, ¿no? Y es una paradoja, ¿no? Porque Naciones Unidas a veces hace las cosas bien, ahora está como fuera de juego, lo estamos viendo lo hemos visto en el caso de Venezuela, lo hemos visto en el caso de Gaza y el genocidio cometido por el ejército israelí, pero en el caso de Congo y de otras misiones de paz, da la sensación de que para algunos países las misiones de paz de la ONU se han convertido en una especie como de financiación exterior de sus propios militares y evitar también situaciones incómodas internas, ¿no? Entonces, que Naciones Unidas está financiando misiones de paz no para imponer la paz y no para ayudar a que los países se desarrollen, sino un poco es una especie como de creadas para mantenerse a sí mismos, ¿no? Hay países y hay misiones de la ONU que están muy interesadas en que los conflictos se perpetúen porque es una forma de vida, ¿no? Para estos países que encuentran financiación exterior a través de sus misiones y tienen soldados ahí instalados en el exterior que tienen un salario que en su país no tendrían y no tienen ningún interés ni en proteger a la población ni en que la misión cumpla un poco la razón de ser de por qué fue constituida, ¿no? Y esto es una perversión absoluta, ¿no? Hemos visto también la misión del Sáhara Occidental, ¿no? Que es otra misión también completamente inoperante, que se dedica ahí pues a tomar nota de algunos incidentes, que no es capaz de imponer la paz porque no está en el mandato y al final no consigue que los conflictos se resuelvan, ¿no? Y esto también ha minado la credibilidad y el prestigio de Naciones Unidas, ¿no? Pero bueno, Naciones Unidas a fin de cuentas es lo que los países que forman las Naciones Unidas quieren que sea, ¿no? Y el Consejo de Seguridad, que está completamente paralizado, está formado por unos miembros que son, por una parte, grandes traficantes de armas, que son los que tienen la llave de la reforma de Naciones Unidas y no tienen ningún interés en reformar porque prefieren seguir siendo miembros permanentes del Consejo de Seguridad, ¿no? Y al final Trump ha creado esta especie de parodia de comisión de paz o de comité internacional de paz que va, por supuesto, que pretende crear una nueva Gaza o una nueva Palestina, pero claro, con unos fundamentos completamente imposibles, ¿no? Además, claro, presidida por alguien que se ha dedicado, y este es otro tema, desde que llegó a la Casa Blanca, pues a enriquecerse y a enriquecer a su familia, ¿no? Sin ningún escrúpulo, ¿no? Entonces, que este cree una especie de comité o comisión internacional de paz al margen de la ONU, bueno, por una parte ratifica la inoperancia o el estado catatónico de Naciones Unidas y la sensación de que quien tenía que hacer la voz en el mundo, que sobre todo Europa, no lo está haciendo, ¿no? Por miedo o incapacidad de plantarse ante Trump, plantarse ante Putin o plantarse ante Xi Jinping. Pero este es otro tema. pues bueno, chicos, muchísimas gracias a los dos. Espero poder encontrar otro día con vosotros y un fuerte abrazo. A Bueno, ti, un Alfonso. abrazo. Alfonso, hasta Gracias. pronto.